la simiente del nicolaísmo. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Apocalipsis capítulo 2, verso 6. Ahora bien, hay dos pensamientos sobre lo que eran los nicolaitas. Algunos dicen que era un grupo de apóstatas que tenían como fundador a Nicolás de Antioquía, un prosélito que llegó a ser uno de los 7 diáconos en Jerusalén. Celebraban fiestas paganas y fueron muy impúdicos en su comportamiento. Enseñaron que para controlar la sensualidad, uno primero tenía que conocer por experiencia la profundidad completa del asunto. Naturalmente, se entregaron a tal grado de abandono que su degradación fue total. Por lo tanto, les habían puesto los 2 nombres del Antiguo Testamento que simbolizaban tales extravagancias, Balaam y Jezabel. Así como Balaam corrompió a la gente y de esa manera los conquistó, dicen que Nicolás hizo lo mismo. Según se dice, este grupo fue echado de Éfeso y halló un lugar donde establecerse en Pérgamo. Pero el problema con esta creencia es que no es la verdad. No hay nada en la historia para respaldarla, cuando mucho puede ser una tradición. Al aceptar tal punto de vista haría que la edad de la iglesia de Éfeso fuera solamente histórica, sin ninguna relación con la edad presente. Esto no es verdad, porque lo que comienza en la iglesia primitiva tiene que continuar en cada edad hasta que al fin es bendecido y exaltado por Dios o destruido como una cosa inmunda en el lago de fuego. Para probar que esta tradición es en contra de la Escritura, simplemente fíjese en Apocalipsis 2, verso 2, donde dice que la iglesia de Éfeso no podía sufrir a los malos. Así que los tuvieron que echar fuera. De otra manera no habría razón en decir que no los podían sufrir. Si no los echaron, entonces los estaban sufriendo. En el versículo 6 dice que aborrecían sus hechos. Así que este grupo nicolaita permaneció como parte de la primera edad, continuando con sus hechos. Los hechos fueron aborrecidos, pero la gente no quedó sin fuerza. Entonces vemos simiente en Éfeso que continuarán y llegarán a ser una doctrina que finalmente terminará en el lago de fuego. Entonces, ¿qué son estos nicolaitas? La palabra viene de 2 palabras griegas, nikao, que quiere decir conquistar, y laos, que quiere decir laico. La plena verdad es que alguien estaba haciendo algo en la iglesia primitiva que estaba conquistando al laico. Si se estaba conquistando al laico, entonces debía existir allí alguna autoridad haciéndolo. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en aquella iglesia, lo cual Dios aborrecía? Lo que estaba sucediendo allá, y lo que también está sucediendo hoy, es exactamente lo que quiere decir la palabra nicolaita. La gente estaba siendo sujetada de alguna manera que era completamente contraria a la palabra de Dios. Ahora, para obtener el verdadero significado de lo que vamos a estudiar, les debo advertir que siempre tengan presente en la mente que la religión, o más bien dicho, las cosas espirituales, si así más les gusta, está compuesta de 2 partes entrelazadas pero tan opuestas como blanco y negro. La religión y el mundo espiritual están compuestos de aquellos 2 árboles que tuvieron sus raíces en el Edén. En el huerto del Edén estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y no hay duda de que las ramas de estos 2 árboles se entrelazaban. Y en la iglesia de Éfeso encontramos esa misma paradoja. La iglesia está compuesta de lo bueno y lo malo. Las 2 viñas constituyen la iglesia. Es como el trigo y la cizaña creciendo juntos. Pero uno es el verdadero y el otro es el falso. Ahora, Dios hablará a cada uno y Él hablará de cada uno. Él los llamará la iglesia, y solamente los escogidos sabrán cuál es el espíritu verdadero. Solamente los escogidos no serán engañados. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo capítulo 24, verso 24.
Así que aún allá en la iglesia primitiva, un breve tiempo después de Pentecostés, la viña falsa se entrelazó con la viña verdadera, y allí hallamos estos hechos de los nicolaitas. Y aquel espíritu se encontrará combatiendo la viña verdadera hasta que Dios lo destruya. ¿Ahora lo entienden? Bien. Ahora bien, ¿cuál era el clima espiritual de aquella iglesia? Había dejado su primer amor. Dejando su primer amor, que era la palabra de Dios, nos fue revelado como habiendo caído de su origen Pentecostés. En sencillas palabras, eso quiere decir que esta iglesia estaba en peligro de perder la dirección y dominio del Espíritu Santo. Esto es exactamente lo que sucedió después de que Moisés sacó a Israel de Egipto. La manera de Dios guiarlos era por medio de la nube de fuego, la palabra profética, maravillas, señales y prodigios dados por Dios. Esto habría de efectuarse por medio de hombres seleccionados por Dios, ordenados por Dios, equipados por Dios y enviados por Dios, y con la congregación entera siendo dominada por el Espíritu Santo. Ellos se rebelaron, pues querían una serie de reglamentos y credos por los cuales regirse. Querían un rey. Luego querían ser iguales al mundo y entraron en apostasía y olvido completo de Dios. Así es exactamente como empezó la primera edad de la iglesia, e irá de mal en peor hasta que el Espíritu Santo sea rechazado por completo, y entonces Dios tendrá que destruir al pueblo. ¿Se fijan cómo esto comenzó en la primera iglesia? Fue llamado Hechos, luego llegó a ser una doctrina, llegó a ser la norma, llegó a ser la regla incambiable, al fin se apoderó y Dios fue echado a un lado. Oh, empezó tan pequeño, tan quietamente, tan inofensivamente. Parecía ser algo bueno, algo tan sólido. Entonces se apoderó y como una serpiente pitón aplastó a la iglesia hasta exprimirle su aliento y acabó con toda la espiritualidad en la iglesia. ¡Ay, cómo es engañosa aquella viña falsa! Es como un ángel de luz hasta que se apodera de uno. Ahora, yo quiero decirles que creo en ser dirigido, pero no por la dirección del hombre. Yo creo en la dirección del Espíritu Santo que viene por medio de la palabra. También creo que Dios ha puesto hombres en la iglesia, hombres que tienen dones del Espíritu, los cuales mantendrán el orden en la iglesia. Creo eso. También creo que la iglesia es gobernada por hombres que Dios envía para que tomen control. Pero ese gobierno es por medio de la palabra. Entonces en realidad no son hombres gobernando directamente la iglesia, sino el Espíritu de Dios, porque la palabra y el Espíritu son uno. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hebreos capítulo 13, verso 7. Pero fíjese bien en lo que estaba sucediendo allá. Aquella viña falsa estaba apoderándose y enseñando que el dominio humano estaba bien. Enseñó que la iglesia tenía que ser gobernada. Enseñó en tipo de control sobre el pueblo. Pero en vez de hacerlo de acuerdo con el plan de Dios, ellos simplemente tomaron la autoridad y revistieron sus propias manos de todo el poder espiritual, dando como resultado un sacerdocio santo entremetido entre Dios y el pueblo. Volvieron directamente al antiguo sistema de Aarón. Llegaron a ser anticristo porque tomaron para sí mismos su oficio de mediador, 1 Timoteo 2:5. Dios aborreció eso. Los efesios lo aborrecieron y todo verdadero creyente lo aborrecerá también. Tendríamos que estar completamente ciegos para no ver esa misma cosa obrando a través de todas las edades, y nuestra edad es la peor de todas. Es que era una organización, eso separó al pueblo. El pueblo de Dios debe ser uno. Por un espíritu son todos bautizados en un cuerpo, y el espíritu debe moverse sobre cada uno, y cada uno debe participar en la adoración de Dios. Pero los hombres querían la preeminencia, así que tomaron el control.
Obispos llegaron a ser arzobispos y con sus títulos imponentes sobrepasaron la palabra de Dios y enseñaron sus propias doctrinas. Insistieron en la obediencia total de la gente hasta cuando su forma de adoración ya no era en ninguna manera semejante a los primeros días después de Pentecostés. Estos hechos eran el principio de la sucesión apostólica. De sucesión apostólica a miembro de la Iglesia era un paso rápido y fácil como el medio de la gracia salvadora. La palabra fue reducida a un credo. El anticristo, por medio de su espíritu, estaba predominando en la Iglesia. Véalo hoy día. Si usted leyera Hechos 2, del 1 al 4, como algunos lo leen, lo podría leer de esta manera. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, vino un sacerdote con una hostia y dijo, saque la lengua. Puso la hostia en la lengua y él mismo se tomó el vino y dijo, ahora usted ha recibido el Espíritu Santo. ¿Increíble? Eso es exactamente a lo que ha llegado el nicolaísmo hoy día. Ellos dicen, no haga caso a lo que dice la palabra de Dios. Usted no la puede entender. Nosotros se la tenemos que interpretar. Además, la Biblia no está concluida. Tiene que cambiar con los tiempos y nosotros le diremos cuáles son los cambios. ¡Cuán contrario es eso a la palabra de Dios que dice enfáticamente cuando surge alguna contienda con la verdad! Antes bien sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso. Los cielos y la tierra pasarán, pero no fallará ni una sola palabra de Dios. Así que el pueblo está guiado por líderes que se suponen ser lo que no son. Dicen que son vicarios de Cristo, pero más bien son anticristo. Aquí está otra situación muy triste. Esa es la historia del bautismo en agua. En los días de Jesús y en los días después de Pentecostés, fueron sumergidos en agua. Nadie puede negar eso. Los hombres educados dicen que todo lo que hicieron allá fue rociarles agua porque era muy fácil hallar pequeños pozos de agua en muchos lugares. Y ahora, cuando les rocían agua, lo hacen en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, como si esos títulos fueran nombres efectivos, y como si hubieran 3 dioses en vez de uno. Pero quédese usted en esa organización, y procure predicar la verdad de la inmersión en el nombre del Señor Jesucristo, y usted será expulsado. Usted no podría ser guiado por Dios y quedarse allí. Es imposible. Ahora, Pablo era un profeta instruido por el Espíritu Santo. Si Pablo bautizó en el nombre del Señor Jesucristo, y a la vez dijo que cualquiera que hiciere diferente de lo que él predicó, el tal sería anatema, entonces es tiempo de despertar y ver que la iglesia ya no está controlada por el Espíritu Santo, sino que es controlada por los nicolaitas. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos, capítulo 20, versículos 27 al 30. Pablo vio que esto venía, pero les advirtió acerca de este sacerdocio engañoso que vendría y que se apoderaría con sus doctrinas falsas. Él sabía que ejecutarían una forma de adoración que excluiría a la gente de cualquier aspecto en un ministerio del Espíritu Santo. Y aún hoy día, entre aquellos que proclaman estar libres y llenos del Espíritu, no hay mucha libertad entre los laicos. Y cuando mucho, podemos ver unos cuantos predicadores con una predicación inspirada mientras el rebaño está allí sentado procurando absorberlo. Esto está muy lejos de lo que dijo Pablo cuando dijo que al estar todos juntos, todos tenían la misma dirección del Espíritu y todos participaban en la adoración espiritual. La iglesia incorporada nunca ha aprendido esto de las Escrituras o de la historia. Cada vez que Dios da una visitación del Espíritu Santo y la gente obtiene su libertad,
después de un tiempo se esclavizan en la misma cosa de donde salieron. Cuando Lutero salió del catolicismo, la gente quedó libertada por un tiempo, pero cuando él murió, la gente simplemente organizó lo que pensaba que él creía y establecieron sus propios credos e ideas y repudiaban a todo aquel que profesaba algo distinto a lo que ellos decían. Volvieron directamente al catolicismo con una forma un poco diferente. Y aún hoy día hay muchos luteranos que están dispuestos a volver hasta el principio. Oh, sí, en Apocalipsis 17, aquella ramera tuvo muchas hijas. Estas hijas son iguales a su madre. Dejan a un lado la palabra, niegan la obra del Espíritu de Dios, subyugan al laico y al laico le hacen imposible que adore a Dios si no viene a través de ellos o a través de su plan, lo cual es nada menos que un plan de incredulidad que procede del mismo Satanás. ¿Dónde pues estamos espiritualmente? Estamos en un desierto oscuro. ¿Cuán lejos hemos vagado de la primera iglesia? Pentecostés ni está a la vista y la palabra no puede ser hallada. Sucesión apostólica, lo cual abunda hoy día, no se encuentra en la palabra. Es una invención humana. Eso impide ilegalmente la verdad que Dios y no el hombre ha puesto a sus líderes en la iglesia. Pedro nunca estuvo en Roma. Sin embargo, aquellos mienten y dicen que sí estuvo. La historia prueba que no estuvo. Hay gente que lee la historia, pero encoge los hombros y vuelve a creer una mentira. ¿Dónde es que usted puede hallar el vicario de Cristo en la palabra? Nadie toma su lugar. Sin embargo, se ha establecido y la gente lo acepta. ¿Dónde puede usted hallar que la revelación agregada es aceptada por Dios y particularmente una revelación contraria a la que ya fue dada anteriormente? Sin embargo, ellos la aceptan y en ella confían. ¿Dónde haya usted purgatorio? ¿Dónde haya usted misa? ¿Dónde haya usted pagando dinero para salir del infierno? Nada de eso está en la palabra, pero los hombres pusieron eso en su propio libro y por medio de eso subyugaron a la gente, dominándola por medio del temor. ¿Dónde haya usted que el hombre tiene el poder para perdonarnos como si él fuera Dios? Lobos rapaces, ni siquiera es un término suficientemente fuerte para describirlos. Nicolaísmo, organización, el hombre gobernando al hombre. Vuelva a Dios, arrepiéntase antes de que sea demasiado tarde. Vea la escritura en la pared, está escribiendo juicio. Igualmente como los vasos sagrados fueron profanados y por esa causa fue derramada la ira de Dios, hoy la sagrada palabra ha sido profanada y el espíritu ha sido contristado y el juicio está aquí a la puerta. Arrepiéntase, arrepiéntase, vuelva a Pentecostés, vuelva a la dirección del Espíritu Santo, vuelva a la palabra de Dios. ¿Por qué moriréis?